Dios es bueno. Gloria a Dios. Gracias. Qué bueno que es Dios. Che, Dios es bueno con vos. Este Dios es fiel. Este Dios es el que te sustenta. Este es el Dios que siempre te está sosteniendo. No importa en la situación que estés atravesando, este es el Dios que siempre nos sustenta. No importa la situación, no importa el problema, no importa quién gobierne. Este es el Dios que siempre nos sustenta con su mano poderosa. La mano de mi Dios no se ha cortado. La mano de mi Dios sigue firme hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Mira, quiero compartirte hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón hace unas semanitas. Y quiero hablarte de personas que marcaron un antes y un después. Personas que marcan la diferencia, personas que marcaron un antes y un después en la historia. Y quiero darte unos breves ejemplos, para rapidito. En los pueblos siempre existieron personas que marcaron un antes y un después en la época que vivieron. Personas que influyeron en la sociedad, en su entorno, personas ilustres que se destacaron e hicieron contribuciones muy significativas, como puede ser en la ciencia, en la cultura, en la política, en la educación y en la sociedad, dejando legados importantes. Y por ahí a vos se te ocurre y se te viene a memoria personas que marcaron un antes y un después. Y no te hablo solamente en la parte eclesiástica de la Biblia, sino te hablo de personas que marcaron una diferencia en la sociedad entera. Escuchá, había dos hermanos en Carolina del Norte que en 1903 lograron el primer vuelo controlado. Y ahí arrancó el inicio de la aviación. Hubo un antes y un después. Dos personas que marcaron la historia. No eran cristianos. Entre 1817 y 1818, podría hablarte de un compatriota, un personaje llamado San Martín. ¿Lo conocen? A ver, los chicos que están estudiando historia ahí. Esta para mi hija, a ver, que se te llevó historia encima. Personaje llamado San Martín que tenía un plan continental. Era liberar Argentina, Chile y Perú, ¿sí?, del dominio español con 4 campañas claves. Esas campañas fue el cruce de los Andes, que para 1817 y 1818 fue una hazaña sin precedente para liberar a Chile. La batalla de Chacabuco, ¿se acuerdan? A ver, aquellos que están estudiando historia. La batalla de Chacabuco, una batalla crucial para la independencia de Sudamérica. La batalla de Maipú, ¿no? La batalla donde San Martín declaró la libertad de Chile, y la campaña al Alto Perú, que fue uno de los últimos territorios en ser conquistado, y fue un hombre que marcó un antes y un después. Diríamos que fue un militar político y político brillante. Alguien que marcó la historia. Si hoy vos marcás la historia y hablas de San Martín, todos conocen a San Martín. Ahora, también podría nombrarte un pastor bautista que entre 1955 y 1968 luchó por los derechos de los civiles de las personas de color. Se dedicó a luchar contra el racismo, obtuvo un premio Nobel de la Paz. Tuvo una frase célebre: tengo un sueño de ver una América unida sin discriminación e igualdad. Su nombre, Martin Luther King. ¿Lo conoces? Alguien que marcó un antes y un después. Podría hablarte de una persona que inventó y desarrolló una técnica que ha salvado millones de vidas y ha revolucionado la medicina. El doctor René Favaloro. ¿Te suena? Alguien que marcó un antes y un después. Que a sus 55 años hizo su primer bypass. Fue reconocido mundialmente y nombrado como uno de los inventos que cambiaron la humanidad. Fíjate lo que hizo. Que alguien que no tenía a Dios en su corazón, que no conocía a Dios, pero marcó un antes y un después. Gente que transforma, que cambia y que reforma. En la Europa del siglo XV, la Iglesia Católica tenía un poder enorme, tanto religioso como político. Había prácticas muy cuestionadas, como la venta de la indulgencia, la venta del perdón. Había una corrupción y habían alejado a la gente común de la Biblia. Es ahí donde entra en escena un personaje llamado Martín Lutero, que con sus 95 tesis la clava al ángulo, ¿sí?, y cuestiona y empieza una reforma tremenda sobre la iglesia. Él enfatiza que la justificación es por la fe, que la justificación y la salvación es un regalo de Dios y que no se compra. Podría hablarte de Juan Calvino también,
que enfatizó la soberanía absoluta de Dios y la predestinación. Y vos me decís, che, ¿y yo en qué rol entro acá? Si tal vez no soy una persona formada, no soy profesional, no soy alguien que me rolee en el ejército y voy a salir a conquistar, no sé, ahora que está, ahí parece que hay guerra entre Venezuela y que Estados Unidos va a invadir. La verdad, no estoy en la rama de la medicina, no soy militar, no soy político, pero déjame decirte que vos y yo podemos cambiar el lugar donde estamos. Vos y yo podemos marcar un antes y un después. Vos y yo somos personas que influenciamos a la gente que tenemos al lado. Vos y yo podemos cambiar el entorno que nos rodea. Vos y yo podemos marcar un antes y un después. Hay una predicación de hace muchos años acá del pastor Barría que me impactó, que habla que nosotros somos una Biblia caminando. Donde no hay Biblias, la gente nos mira, nos observa cómo somos, cómo nos movemos, qué es lo que predicamos y si coincide lo que nosotros profesamos con lo que hacemos. O sea, vos y yo somos llamados a marcar la diferencia. Ahora, quiero hablarte de un personaje que no era político, quiero hablarte de un personaje que no tenía una carrera profesional y no estoy haciendo alarde de no estudiar, no, por favor, hay que prepararse, hay que estudiar. Hay que ser profesionales, pero hoy quiero hablarte de una persona que era un copero. Simplemente un copero. Hoy quiero hablarte de Nehemías. ¿Escuchaste la historia de Nehemías alguna vez? Bueno, Nehemías era un brillante transformador. Alguien que revolucionó al pueblo donde él vivía. Para hacerte rapidito la cuenta de historia, porque quiero ir al último capítulo de... Vos tenés la Biblia abierta en Nehemías capítulo 13, pero quiero contarte quién era Nehemías. Nehemías había sido el pueblo de Israel, Jerusalén, había sido invadido por Babilonia, sus muros habían sido derribados, sus puertas habían sido quemadas. Y Nehemías termina bajo el rey Artajerjes del imperio persa, termina viviendo con él ahí y termina siendo copero del rey. Y en un momento dice la Biblia que llegó un hermano de él, de Jerusalén, y le preguntó y le dijo: escúchame, ¿me contás qué está pasando allá en el pueblo? Y este muchacho le empezó a contar y les dijo: mira, está todo en ruinas, los muros fueron derribados, las puertas fueron quemadas y vivimos en una desolación y en un aprobio tremendo. Y dice la Biblia que Nehemías lloró, se amargó, oró a Dios, le pidió clemencia a Dios y le dijo: Dios, acuérdate de lo que prometiste, que si nosotros nos volvíamos de nuestros malos caminos, vos ibas a tener misericordia de nosotros. Al otro día le tocó hacer su labor que hacía todos los días, que era nada más y nada menos que probar lo que tomaba el rey, para que el rey por ahí, por las dudas que alguien quería envenenarlo, y era copero del rey. Y cuando el rey lo observa, ve que su semblante estaba triste. ¿Viste cuando a veces que nos agarra esos bajones y la cara misma nos vende de que algo nos está pasando? Y él le dice: ¿qué te pasa? Y el rey, él le dice que estoy triste. Y me dice: pero eso es amargura de espíritu, contame qué te está pasando. Y él le empieza a contar y le dice lo que había pasado, que los sepulcros de sus padres estaban en ruina, que su pueblo, al cual tanto amaba, habían derribado sus muros, quemado sus puertas. Y ahí el rey le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y automáticamente Nehemías le pide a Dios: Dios, dame sabiduría, dame gracia, porque ahora necesito de tu favor. Haya gracia delante del rey. Y el rey le da permiso para ir a Jerusalén. Dice: porque yo quiero ir. ¿Y qué más querés? Y viste, como buen cristiano, ya que me dio, pido otra cosa más. Y automáticamente pidió: mira, dame cartas para los gobernadores, para que me abran paso, para que me ayuden económicamente, porque tengo que reedificar. Y también mandale cartas a Asaf, es aquel muchacho que cuida los bosques, para que me dé también madera y sustento para poder armar el templo del Señor y poder armar las puertas de Jerusalén. Y fue así que cayó en gracia de Dios, la mano de Dios estuvo sobre él y él llega a Jerusalén y dice que por 3 días llegó y no dijo nada. Ahora imagínate que llega Nehemías con un montón de gente, con cartas en la mano, a alguien que llama la atención y no le dice nada al pueblo. Dice que pasó 3 días sin decirle nada. Dice que recorrió los muros, los escombros que había, y hasta llegó un momento que no podía cabalgar de la cantidad de muros que había. Dice que al 3er día juntó a toda la gente y les empezó a decir, los empezó a animar. Les dijo así, rapidito. Nehemías capítulo 2, versículo 17, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice: luego que llegó a Jerusalén, recorrió, y le dije:
pues vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le conté, dice Nehemías, le declaré cómo la mano de mi Dios, dice, cómo la mano de Dios estuvo a favor de él. Espera un poquito, se volvió loca la tablet. Ahí está. Cómo la mano de Dios estuvo sobre él. Entonces le declaré como la mano de Dios había sido sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, todo lo que el rey le había dicho. Y entonces dijeron del pueblo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyó Sanballat, Tobías, el siervo del amonito y Gesén el árabe, se enojaron en gran manera. Nehemías se convierte en un organizador brillante. Dice que cuando él empezó a construir, obviamente empezaron a venir los adversarios, empezaron a venir a traerle mala onda. ¿Viste cuando vos querés hacer algo y siempre y a vos te parece que vas a hacer eso? ¿No te pasó? Sí, me parece que vamos a comprar la camionetita para salir a evangelizar en la cárcel en la unidad 23. ¿Y a vos te parece, Ramón? ¿Viste? Siempre encontrás a alguien por ahí que te tira mala onda, ¿no? Y ahí estaba, siempre hay un Sanballat, siempre hay un Tobías, siempre hay un Gesem que en vez de tirarnos y animarnos nos tira mala onda. Y ahí estaba Nehemías, ¿no? Siempre enfrentando la adversidad que se le encontraba por delante. Y así te puedes repetir un montón de veces que vinieron a sobornarlo, vinieron a mentir en contra de él, vinieron a llamarlo. Y Nehemías le dice, escúcheme, no me molesten porque yo estoy ocupado haciendo una gran obra. La gran obra que estaba haciendo era reedificar los muros que se habían caído. Era un organizador brillante, alguien decidido. Dice la Biblia que en algún momento este Sanballat, Tobías, dijeron, déjalos. Una zorra, solamente que una zorra se pare arriba de los muros de ellos, los van a derribar por completo. Después, automáticamente quisieron matarlos. Y ahí Nehemías, estratega, empieza a poner gente en los muros. Y dice la Biblia que con una mano construían y con otra mano tenían la espada. Era un organizador brillante. ¿Qué nos enseña Nehemías? Que la fe no es pasiva. La fe requiere acción, sino que nos impulsa a actuar con valentía. Nos enseña a depender de Dios y estaba en oración. A cada rato que él sentía la oposición de Sanballat, de Tobías y de Gesén, el árabe, automáticamente el Señor decía, Señor, acuérdate de nosotros. Y la mano de Dios estaba siempre con Nehemías. ¿Qué quiero decirte? Cuando tengas adversidad, cuando tengas problemas, cuando quieras edificar los muros y venga el adversario a tirarte por abajo, acudí a Dios. Dios es la mejor herramienta que tenemos. En Dios dice la Biblia que haremos proezas. Nos enseña a depender de Dios y estar en oración completamente. Escuchar lo que logró Nehemías. El muro hacía 100 años que lo había derribado el imperio babilónico y Nehemías en 52 días nuevamente construyó los muros. Algo tremendo. Por eso el salmista David dice en el Salmo 60:12, en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Un reformador tremendo, alguien que trajo un antes y un después, alguien que trajo reforma espiritual. No te lo voy a leer, pero después en tu casa léelo, Nehemías capítulo 8, versículo 9. Junto a Esdras, después de reconstruir los muros, él trae una reforma espiritual. Reunió al pueblo, leyeron públicamente la ley de Moisés. Y el pueblo dice que cuando escuchó la palabra de Dios en la plaza, lloró. Pero luego que lloró y se entristeció, se llenaron de gozo. Renovaron el pacto con Dios, comprometiéndose a obedecer su palabra. Fue un hombre que trajo reformas sociales y económicas. En Nehemías, en el capítulo 5, dice que Nehemías denunció la opresión de los ricos hacia los pobres. Abolió la usura porque en aquel tiempo había cobro excesivos de intereses. La gente le prestaba plata al pueblo y cuando pedían, eran como esos, viste, que esos prestamistas. Vos le pedís 10 y tenés que devolverle 1000. Bueno, y ahí estaba Nehemías trayendo reformas sociales y económicas. Ordenó devolver tierras y posesiones que habían sido tomadas injustamente. Trajo reformas en el culto y en el templo. En Nehemías capítulo 10 dice que restableció escucha esto, el sostenimiento de los levitas, el servicio del templo, reorganizó los turnos de los sacerdotes y levitas para que hubiera orden en la adoración. Se aseguró que las ofrendas y diezmos fueran
administrados correctamente. Después de esto que Nehemías dejó todo armado, el pueblo, dice que después de estas reformas de la dedicación del muro y del pacto que hizo el pueblo en guardar la ley, Nehemías regresó al palacio del rey Artajerjes. Pero después de un tiempo le pidió permiso para ver cómo estaba el pueblo. Nuevamente, pero cuando vuelve al pueblo, y ahí quiero ir a Nehemías capítulo 13, se encuentra con un panorama que lo llenó de tristeza. Nehemías capítulo 13, te lo voy a leer, dice así. Aquel día se leyó, reformas de Nehemías, aquel día se leyó el libro de Moisés. Oyendo el pueblo fue hallado y escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel de todos los mezclados de los extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasab, escucha esto, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una cámara en la cual se guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, y que estaban mandando a darle a los levitas, a los cantores, a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso nuevamente para volver. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasab por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, los inciensos, y encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, y esta es la palabra que Dios me habló, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y yo quiero hablarte brevemente de qué estoy llenando mi vida. La palabra de Dios que llegó a mi vida y me habló, dijo, Diego, ¿de qué estás llenando tu vida? La Biblia dice que había una recámara, donde en la recámara se guardaba los utensilios de Dios, el diezmo del aceite, las ofrendas para bancar el culto, para pagarle a los levitas, para que los levitas se dedicaran automáticamente al templo de Dios. Y esta gente, al no tener el sustento, ya se había ido a otro lado. Ahora, Nehemías arranca y nos deja 3 ejemplos. Y una es que la palabra de Dios es nuestra brújula. La Biblia dice que cuando empezó la reforma de Dios, la reforma de Nehemías, arranca cuando él lee la palabra de Dios y su correcta interpretación. La Biblia dice que que estuvieron leyendo el libro de Moisés y entendieron que los moabitas no podían entrar en la congregación. Y ahí viene el despertar y diciendo, algo estamos haciendo mal. La palabra de Dios es la brújula para nuestras vidas. La palabra de Dios es la que te guía. La palabra de Dios es la que te va a marcar lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios es exitosa. La palabra de Dios cumple todo lo que es enviada. La palabra de Dios nos marca el rumbo, revela nuestra condición y nos alerta para cambiar. La palabra de Dios los alertó y se dieron cuenta que algo mal estaban haciendo. Por eso David dice que la palabra de Dios es lumbrera a mis pies. Es una luz que alumbra mi camino. La palabra de Dios, dijo Santiago, es un espejo que nos revela la verdad y en qué condición estamos. Si querés compararte con algo, comparate con la palabra de Dios. Mirate en el espejo de la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios te va a marcar el rumbo. La palabra de Dios te va a decir que está bien y que está mal. La palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma y es la que reforma. Las reformas vienen escuchando la palabra de Dios. Isaías dijo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, que es como la lluvia que cae, llega a la tierra, la humedece, trae vida. La palabra de Dios, cuando es enviada, cumple su propósito. La palabra de Dios tiene poder creativo y transformador. Cuando Dios habló y dijo, sea la luz, fue hecha la luz. Cuando Dios dice algo, se cumple.
Por eso en la palabra de Dios vamos a encontrar las reformas que necesitamos. Vos sos la persona que cambia tu entorno. Vos sos la persona que marca el antes y el después. Vos sos la persona que va a marcar la diferencia. Otra cosa que nos enseña Nehemías: no hacer alianza con lo que le quita prioridad a nuestra relación con Dios. Eliasib había emparentado con Tobías. ¿Te acordás que te dije al principio que Tobías era el que desanimaba al pueblo, era enemigo del pueblo? Ahora Eliasib, el sacerdote, había emparentado con Tobías el amonita y le dio el lugar sagrado para que lo habite. Hizo un gran mal por consideración a él. En ese lugar se guardaba lo sagrado, se guardaba el diezmo, se guardaban las ofrendas por los sacerdotes. Y Eliasib, por consideración a él, transó, emparentó con él, hizo alianza con Tobías, sacó lo sagrado y lo metió Tobías en ese lugar. Por eso yo puse acá no tenemos que hacer alianza con lo que quita prioridad a nuestra relación con Dios. Por eso el título del mensaje es: ¿de qué estás llenando tu vida? ¿De qué estás llenando tu vida? La palabra venía de Dios hacia mí en una madrugada que me levanté y Dios hablando el corazón diciéndome: Diego, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿Viste la historia de los discípulos cuando estaban los 5.000 y de repente Jesús le dijo: muchachos, denle de comer ustedes? Y de repente dijo: Señor, no tenemos. ¿Qué pasa cuando nuestras alacenas están vacías? Cuando no tenemos para darle algo a la gente que nos mira, a la gente que está necesitada. Hay gente afuera que está en un caos tremendo, que no tiene dirección, que necesita de vos y de mí, que necesita la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia y de intimidad con Dios. Eliasab vació la cámara para darle lugar a Tobías. Ahora, escucha esto. ¿Sabes lo que significa Tobías? En el hebreo, que Dios es bueno. Wow. ¿Viste cuando creemos esas cosas que creemos que son buenas, pero nos roban tiempo con Dios? Cuando creemos que son buenas y las vemos atractivas y son seductoras, pero nos quitan de la intimidad con Dios. Por eso, él se emparentó con Tobías, que su significado es Dios bueno, pero en realidad no tenía nada de bueno, era enemigo de Dios. Por eso, el diablo siempre es astuto. Trató de derribar los muros y no pudo, de una y otra manera. Trató de meterse y no pudo. Ahora, ¿cómo hizo? Encontró alianza con Eliasab, con el sacerdote, y se metió en la cámara de Dios para entorpecer la obra de Dios. El diablo siempre va a buscar motivos para desalentarte, para quitarte de la obra de Dios. Por eso Nehemías tenía bien claro cuando venían a desalentarlo y dijo: no me molesten, yo estoy ocupado en una gran obra, yo estoy en los caminos de Dios, yo tengo un propósito y un llamado de Dios. Por eso Salomón, con la sabiduría que tenía, dijo: cásenme las zorras pequeñas, las zorras pequeñas, eso inofensivo, lo que parece que no hace nada, pero que echan a perder la viña entera. Nuestras viñas están en peligro, dijo Salomón. La actitud de Nehemías: se enojó. Dice que sacó automáticamente todos los muebles. Hay veces que en vez de llenarnos de Dios, nos llenamos de lo material y vamos en busca de las prioridades equivocadas. Y no te digo que está mal buscar el sustento económico y estar mejor, pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. ¿Con qué estamos llenando nuestras vidas? ¿Qué es lo que más pesa en tu vida? Me lo pregunto a mí mismo: ¿qué es, Diego, lo que pesa más en tu vida? ¿La relación con Dios o tu trabajo? ¿La relación con Dios o tu bienestar? Lo que tiene que pesar más en nuestra vida es la relación con Dios. Dice que lo limpió y nuevamente llenó el lugar, la habitación, con todo lo sagrado. Trajo los utensilios, trajo el sustento para los sacerdotes. La actitud de Nehemías se llenó nuevamente de lo sagrado. Y quiero terminar con esto. Otro ejemplo que nos deja Nehemías: mi liderazgo va a determinar la salud mía y la de mi casa. Tu liderazgo va a determinar todo tu entorno.
Como vos te muevas, como seas, vas a determinar. La gente te observa, nos observa, somos vidriera. El error que comete el sacerdote es emparentar con Tobías. Eliasab como líder no hacía respetar el día de reposo. Se había distorsionado todo lo que se había construido. Este muchacho lo tiró por la borda, chocó la Ferrari, hizo bolsa todo. Automáticamente dice que no hizo respetar el día de reposo. Léelo después en tu casa en el versículo 15. Dijo, ustedes se olvidaron de respetar el día de reposo, de lo sagrado, de lo que habíamos mandado. Nehemías, como buen líder y queriendo lo mejor para el pueblo, le llamó la atención y le dijo, muchacho, no es de esta manera. Y le cerró las puertas y les marcó el rumbo. Automáticamente la gente venía a comercializar el día de reposo a Jerusalén. Se encontraron que Nehemías le cerró la puerta. Le dijo, muchachos, no es por acá el camino. Como buen líder tenemos que marcar el camino en nuestra casa, en nuestros hijos, en aquellos que nos rodean. Somos nosotros aquellos que marcamos la diferencia. Un mal liderazgo nos lleva a que nuestros hijos, escucha esto es recontra importante, no hablen el idioma de Dios. Mira lo que pasa acá. En el versículo 21 dice, vi asimismo que en aquellos días los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar el judaico y se habían perdido. Tu liderazgo va a marcar a tu descendencia. Tu liderazgo va a marcar a tus hijos. Tu liderazgo va a marcar tu familia. Como vos te muevas, vas a marcar. Tengo un amigo que dice que el fruto no cae muy lejos del árbol. Vos y yo marcamos la diferencia. Dice la Biblia que no sabían hablar el idioma judaico. Se habían perdido los valores, se habían perdido las raíces cristianas. Cuando caminamos lejos de Dios, nuestros hijos nos observan. Y podemos llevarlo a perder las costumbres y los valores que tenemos. Nehemías marcó la diferencia. Hoy la palabra de Dios es, te estoy llamando para marcar una diferencia. Te estoy llamando para que no te entremezcles entre las multitudes, sino que seas alguien diferente. Alguien que traiga una reforma, alguien que cambie un antes y un después. Jesús cambió la historia para siempre. Hay un antes y un después en un calendario, antes y después de Cristo. Vos y yo fuimos hechos sacerdotes, linaje escogido de Dios. Vinimos para marcar la diferencia. No importa tu cultura, no importa el grado de conocimiento que tengas, no importa tu formación académica. Lo que quiero decirte es que Dios te está llamando a marcar la diferencia. ¿De qué nos estamos llenando nuestras vidas? Es momento de volver a la palabra de Dios. Es momento de sacar. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y me hice estas 3 preguntas. O me lo cuestioné. Porque hay cosas que estaban... Y peleo diariamente por sacarlas de mi vida. Esto es uno. Las redes sociales que te sacan del enfoque de Dios. Que perdemos relaciones con Dios. Que nos distraemos pasando videíto y nos olvidamos de lo esencial que es ir al trono de Dios, que es ir a buscar a su presencia. Tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a las raíces. La palabra de Dios es la que nos marca, la palabra de Dios es la que nos marca el bien y el mal. La palabra de Dios es el norte, es la brújula que vos y yo estamos necesitando. Tenemos que sacar de nuestras vidas todo aquello que le quita el lugar a Dios. No estoy acá para tomarte examen. Me lo tengo que tomar yo mismo. Yo tengo que pensar de Diego, qué es lo que tenés que sacar de tu vida. Yo me estoy preguntando qué es lo que tengo que sacar. Pregúntatelo vos. Si vos y el Señor saben lo que tenés que sacar. Vos sabés lo que te está apartando del Señor y lo que no te deja darle el tiempo y el lugar que el Señor necesita en tu vida. Vos sos el templo de Dios donde Dios quiere habitar. Y a veces llenamos nuestros corazones con amargura, con raíces, con pleitos, con divisiones. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que entender que influimos con nuestras actitudes para bien o para mal a los que nos rodean.
La oración de Nehemías fue: acuérdate de mí, oh Dios. Acuérdate de mí, oh Dios. No sé cuál es tu situación. O mi amigo que viniste por primera vez a la iglesia, que vieron algunas manos que se levantaron. O sé si viniste por primera vez invitado, nunca conociste a Cristo. Y por ahí no entendés lo que estamos predicando de la habitación, del templo, de los moabitas. No te vayas de acá sin Cristo en el corazón. No te vayas sin Jesús en el corazón, que es el que va a darle rumbo y va a ser la brújula en tu vida, el que te va a guiar, el que te va a ayudar, el que te va a sostener, el que cuando estés en problema vas a tener de quién agarrarte, de Jesús. Como hoy veíamos en el video, Jesús es el centro de avance, Jesús es el centro de esta congregación, en Jesús vamos a hacer proezas. La oración de Nehemías fue: Señor, acuérdate de mí. Quería dejarte esta reflexión para que vos lo pienses y decís: ¿de qué estoy llenando mi vida? ¿De qué estoy llenando mi corazón? Es vos y el Señor, nada más. Nada más. El Señor no vino para juzgarte, no vino para señalarte. El Señor dijo: yo estoy para perdonarte y levantarte. Yo estoy para sustentarte. 7 veces cae el justo y se levanta nuevamente, porque tenemos un Dios de gracia, de misericordia. Un Dios que, si te equivocaste, podés volver nuevamente a Él y Dios te recibe con sus brazos abiertos. No sé cómo están tus muros, cómo están tus puertas. No sé si le hiciste una habitación a Dios donde Él pueda entrar, donde pueda deleitarse con vos. Y que podamos decir, como decía el salmista: oh Señor, vos ungís mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La Biblia, unos capítulos anteriores del libro de Segunda de Crónicas, habla del templo que le dedicó Salomón al Señor. Dijo que preparó todo, y una vez que había preparado todo el templo, lo había adornado, dijo que oró al Señor, y la casa fue llena de la gloria del Señor, a tal punto que los sacerdotes no podían entrar. Cuando le dedicas tiempo al Señor, el Señor te va a bendecir de una manera tremenda, y la manera tremenda de bendecirte es hacerte amigo de Él y deleitarte de su presencia. Padre celestial, amado Dios, he predicado lo que pusiste en mi corazón. Señor, queremos pedirte como iglesia que nos ayudes, Dios, a darte la prioridad a vos. Señor, a darte la prioridad, a acudir a tu palabra, a correr a tu palabra, Señor, sobre todas las cosas. Señor, a no entablar relaciones, Señor, que nos aparten, Señor, de vos. Señor, a lo bueno llamarle bueno y a lo malo malo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser ejemplos, buenos líderes. Señor, ayúdanos, Señor, a transformar nuestro entorno donde nos movemos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, Señor, el colegio, la universidad, donde nos movemos. Queremos marcar la diferencia. Queremos ser personas que marquen la diferencia. Queremos ser personas ilustres, Dios. Pero sobre todas las cosas, porque te tenemos a vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.